Este evangelio que hemos proclamado hace un par de domingos lo teníamos en el paralelo de Marcos, que parece ser la fuente principal, puesto que conserva un arameo, el arameo tal cual lo habría dicho Cristo. Y es básicamente el mismo relato, tal vez un poquito simplificado, y nos hace ver nuevamente, digámoslo una vez más, que Dios quiere la vida, la totalidad de la vida, no solamente que respiremos, sino que tengamos una vida saludable, cura de la hemorragia, esa enfermedad que inclusive era vergonzante por las implicaciones legales que tenía, el contacto con cualquier sangre, la propia o la ajena, hacía a la persona impura para las prescripciones rituales, para los ritos de la casa y mucho más para los ritos del templo. Por tanto, al curar Jesús a esta mujer le devuelve, digamos así, toda la potencialidad de su quehacer, inclusive como madre, como mujer, en la relación con su marido, si lo tenía o si lo iba a tener, y también en cuanto a la generación y a la educación de los hijos, como a la niña que está en edad núbil también. Este ejemplo de Jesús ha calado mucho en la teología, y tanto es así que el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1116, nos dice que los sacramentos son como la fuerza que sale del cuerpo de Cristo. Un poco por la encarnación, pero también inspirados en este pasaje del Evangelio que terminamos de proclamar. Y esa vida de Jesús, esa vida que Jesús regala, esa vida que la palabra encarnada, que por tanto Dios quiere para cada uno de nosotros, también se significa en la curación de los enfermos, en la predicación, en la búsqueda de nuestra aceptación libre y responsable. Dios no quiere apabullarnos, sino quiere que lo busquemos libremente, y también que Dios va tratando de escribir derecho en los renglones torcidos que le ponemos nosotros. Hoy retomamos la historia del Génesis y tenemos ya el patriarca Jacob. A Isaac lo saltamos bastante, vemos que Rebeca tiene en un parto dos hijos, Esaú y Jacob. Uno era peludo y el otro era lampiño. Entonces, parece que el mayor era un poquito mayor porque nació último en el parto, ¿no? El que era más grande. Y entonces parecería que era un poco vago o haría la suya, y total que se ganó la simpatía de la madre Jacob y por lo tanto le robó la primogenitura. Es cierto que literalmente dice que él la vendió, pulmentum excellentibus, por un guiso de lentejas. Y entonces, de alguna manera, estos pasajes que empezamos a leer hoy, el que vamos a leer mañana, es también para justificar. Dios quiere también justificarlo y probarlo, porque no fue tan limpio el proceder de él como el proceder de la madre. Pero termina Dios aceptando a Jacob como el patriarca y siendo propiamente el título: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por tanto, aquí en Betel es un santuario que, como la tumba de los patriarcas, está en un lugar de conflicto, en Cisjordania. Si uno sale de Jerusalén como yendo para Siquem, son 16 kilómetros, está ahí nomás, pero es Cisjordania, es la tierra de los conflictos, donde se ve que estaba muy cansado, porque tener una piedra por almohada no cualquiera, y en esa piedra la erige como estela, como altar, como ara, derrama aceite, y allí va a ser el famoso santuario de Betel, antes que el templo de Jerusalén, del reino del norte. Y el Señor va corrigiendo los errores. Lo importante es que nosotros libremente nos acerquemos a Él y dejemos potenciar nuestras ganas, cada uno a su medida y como puede. Y entonces Jacob también va dejándose hacer la historia, aunque empezó con un poquito de trampa, se deja en definitiva al final hacer la historia por el Señor. Por último, un memento, un recuerdo al santo que celebramos, San Antonio María Zacarías, que es un santo famoso de la gran cantidad de santos que hubo en el siglo XVI. Nació en 1502, un siglo bastante fuerte por la decadencia de la Iglesia y también por la revuelta que hizo Lutero, que por querer reformar terminó haciendo rancho aparte. Y entonces estos santos, como otros, como el cardenal también Ferrari, que lo conoce ahí, el cardenal Ferrari, un tal Ferrari con el cual hacen una refundación de los Barnabitas en Milán.
Es importante que nosotros prestemos atención en la vida de los santos, porque las acciones no hay tiempo para hacerlas. ¿Saben cuánto vivió San Antonio María Zaccaría? 36 años. En 36 años fue médico en Padua, que era en ese momento para medicina lo mejor que había. A los 15 estudió los clásicos. A los 26 se ordenó de sacerdote. Fundó los clérigos regulares de San Pablo. Fundó las angélicas de San Pablo, las hermanitas, y en el siglo XVI fundó también un movimiento de laicos de San Pablo para instaurar, precisamente a la manera del apóstol, la evangelización constante de esa sociedad que lo necesitaba tanto. Entonces, la edad no es excusa, ni por muchos ni por pocos. Basta que nosotros tratemos de hacer lo que el Señor nos va pidiendo en cada momento. Porque aunque a veces hagamos trampa, que las hacemos, el Señor, como con Jacob y como con tantos otros, termina escribiendo derecho, aunque nosotros a veces le torcemos los renglones. Comenzamos esta semana con esta fuerte meditación de la palabra de Dios y le pedimos al Señor que nos acompañe con su luz y con su gracia. Le agradecemos todavía que de la fuerza de su cuerpo encarnado salen los sacramentos de los cuales constantemente nos beneficiamos. Nos encomendamos también a la Santísima Virgen. Que así sea. Así sea.